con tristeza también nos preguntamos con Lucas, con Manu, y ahora seguimos con la parte del entierro, la despedida, ¿por qué no vino a la Argentina? Claro. ¿No? Es la pregunta que nos va a quedar a todos picando, pero no de una manera de sentencia, de interrogatorio. No lo planteamos del enojo, al contrario, lo planteamos de la lástima, lo planteamos desde que nos hubiera gustado, ¿no? El Papa hizo 47 viajes pastorales, visitó 66 países. El por qué no vino parece así como si fuera que lo estamos... Un reclamo. Con el No, dedito. no, no, no. No es un reclamo. O si querés, es un reclamo para nosotros. Lo que pasa es que, ¿qué hicimos habiendo mal, sido no? un líder argentino que llegó a ser papa, mucha gente, lo escuchamos en los testimonios recién en la calle, hubiera anhelado la posibilidad de ver al Papa acá. ¿Qué te parece? Vos pensás que... Y porque estuvo cerca muchas Y veces. además, ver un Papa, a mí me ha tocado cubrir algún viaje en 2015, ver un Papa, vos lo ves de lejos en el Papamóvil, y hay millones y millones de personas, y siempre se habló de todos los preparativos para que venga acá, incluso vos tenés, el Papa estuvo 12 años, hubo 6 elecciones o cada 2 años se vota en la Argentina. Claro. Las elecciones no iba a venir, era lógico, pero ¿por qué? Para no meterse en política, pero podría haber venido en procesos Lo que no pasa es que electorales. esos años siempre también terminan entrampados Bueno, por uno u claro, otro lado de la claro. grieta. Que es una Él porquería, en verdad, si recibió te a pones a todos pensar. los presidentes argentinos, a claro. todos los que asumieron funciones durante Todos. su pontificado, a todos. Después, en cada una de esas reuniones, como hablábamos antes, aparecía el sobreanálisis de si duró 43 minutos, 42 y medio, La cara. ¿Cuánto la estuvo cara, cada la presidente? foto, cuánto duró la reunión. Había mucha ¿Sabés lo que especulación con eso. duele? Nos duele a nosotros, no por el Papa. Estuvo 20 veces en Europa, 14 en Asia, 7 en América Latina, 4 en África, 2 en América del Norte y una vez en Estuvo en Oceanía. Colombia, en Pará, Brasil. Estuvo en y lo vi los Brasil, datos, Ecuador, Bolivia, Paraguay, sí. No, si vos te pones a pensar y mirás un mapa, ahí vamos a ver un poco la placa, Eso los viajes del es Papa en África. África, pero Eso solamente te África. contamos primero Latinoamérica, que es lo más importante para entender el contexto. Claro. No es que el Papa no vino a la región. Mirá, Esto son, mire. mirá, los países de acá. Estuvo en Bolivia, Brasil, acá nomás, Canadá, Chile. bueno, Chile, acá al lado, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú. Me digo que era como que iba evadiendo la Argentina. Faltó Uruguay y Argentina, Faltó ¿no? Uruguay y Argentina, Pareciera claro. que no vino justamente porque era argentino. Claro, Sí, obviamente. sí. Mirá. Estos son los viajes del Papa. Qué buen es mapa, ¿eh? El mapa de todos los lugares donde estuvo. Viajero el Papa, ¿eh? Sí, estamos lamentablemente en el, si querés, en el ranking de los países grises, que es donde no estuvo el Papa, y si vos mirás Es el mapa... increíble, si lo pensás, lo pensás, es no lo increíble. puedes creer, Es no lo increíble. puedes creer, porque, pero insisto, no es echarle la culpa al Papa. Ah, claro. Wojtyla, o mejor dicho, Juan Pablo II estuvo en Polonia, Ratzinger o Benedicto XVI estuvo en Alemania, que eran sus países de origen, de memoria los últimos dos. ¿Cómo Francisco no estuvo en la Argentina? Bueno, algo habremos hecho Ahí mal tenés un nosotros. tema también que por ahí es muy doloroso, pero es así. Con el kirchnerismo había mala onda, después con Macri también. había mala vibra, con Alberto también, existía, con Milei también. y con Milei ya estaba muy cansado para viajar A igual. ver, pero- Gonza y... Sí, no, y también te marca ver los países a los que visitó el Papa Francisco, la agenda de política exterior, ¿no? No tenemos que dejar de ver Eso es con, verdad, las- eso es con, verdad con la óptica del rol que tenía Francisco alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, Claro. visitó 2 veces Cuba y uno dice, bueno, 2 veces Cuba, claro. Fue un intermediario clave en lo que fue el descongelamiento. Estados Unidos. Exactamente, durante la era Obama. Estuvo 10 días en los Estados Unidos después de visitar Cuba. Entonces también él tenía un rol de mediador y un rol de fuerte influencia en la política exterior. Es cierto decir, bueno, Paraguay, Chile no son países No, que fuertes. exacto, Con todo fuertes respeto, ¿no? o a primera vista. Bueno, hubo eventos religiosos en los que se enmarcó lógicamente el viaje. Vos decís, Claramente. estuvo en el medio de las dos Coreas. ¿Cómo no estuvo en Argentina? Claro, Estuvo en Palestina en el medio con me Israel. acuerdo- ¿Cómo? Dio- Y dio bueno, en y- una misa sobre el literalmente. Bravo entre México y Estados Unidos. Claro, muy con bien. los migrantes de un lado y los migrantes del otro, y él se plantó en medio de los dos Predicar de países. la paz, hubo literalmente. una grieta que no pudo... Esta Me no acuerdo pudo que en dar. 2015, Está más en fuerte. función de lo que contabas vos, vino a Brasil a una reunión de escuelas ocurrentes, Claro, que es exacto. Sí, sí, muy sí. eso Chocante. tranquilamente se podría haber hecho acá. No es que había un gran Bueno, motivo Fue para ir a 2000 Brasil. 2013 fue su primer viaje fuera de Italia, porque el primer viaje fue a la isla de Lampedusa, al Lampedusa, sur de claro. Italia, como gesto hacia la crisis de refugiados que sigue. Después fue a Brasil 2013 con más de 1,5 millones de personas No en me la playa de acuerdo, Copacabana, fue ¿se acuerdan? impactante, Bueno, fue impactante. el primer viaje que decíamos, tan cerquita, La estando gente acá en la 2013. playa, lo esperaba en la playa. 1,5 millones de personas ahí en Claro. Copacabana con todo copado. Bueno, pasaron años. Sotelo, es culpa nuestra. ¿Qué hicimos mal? Tampoco que me quiero, viste, pero digo, ¿por qué no? ¿En qué fallamos? Claro, ¿qué hicimos mal para que no esté Primero voy a corregir una cosa. Sí. La relación entre el Papa Francisco y la presidencia de Milei siempre ha sido buena.
Digo, más allá de lo que se ha dicho, desde... No dijimos que era mala, ¿eh? Sí, recién dijeron, era mala con Alberto, era mala con No, Mauricio. yo recuerdo a en la Milei campaña, diciendo- También la es cierto que campaña en fue campaña, la- solamente en eso, campaña, desde el, Ya estaba mayor, ¿no? desde Para en venir campaña acá. Milei desde el fue muy duro momento de también con el Papa la, Francisco, y desde eso el no hay que momento de la olvidarlo. gestión ha sido muy buena. De hecho, los Nahuel, primeros es cierto, meses, perdón, perdón, es cierto que en el aniversario 40 del canal de Bill hace poco hubo una decisión premeditada del gobierno de no mandar a nadie al Vaticano cuando hay una tradición también de mandar. Chile sí mandó. Chile mandó al canciller. los primeros meses de gestión del presidente, lo primero que se hizo fue ir al Vaticano, donde hubo una excelente relación. Desde ahí se han mantenido relaciones, el mismo presidente lo invitó al Papa Francisco. Después, cuando a mí me toca estar, le volvemos a reiterar la invitación y siempre nos dijo una cosa que nos decía, tanto él como su entorno más cercano: yo quiero ir a la Argentina, mi único obstáculo hoy es la salud. a la salud. Yo hablo ¿Querés por- decir que dentro del Milei gobierno no vino de porque ya Milei. estaba Pará, grande. No sé si Bueno, ¿Querés, por querés eso. que te cuente algo? ¿Te puedo contar algo? No sé si lo sabes. Yo presencié la charla entre Milei y el Papa. ¿Sabés cómo fue la historia? Nosotros estábamos en La Nación Más con Majul y Rossi. Apenas ganó. Apenas ganó. No, apenas ganó. Apenas Apenas ganó el Antes de balotaje. asumir, en noviembre. Estábamos los tres ahí, le estábamos haciendo la nota. Te llega Marra con el Fue la primera vez que me corriendo. interrumpieron, después me interrumpieron de vuelta. Me interrumpen la entrevista, entra Diana Mondino, la canciller, que todavía no era canciller, iba a ser canciller, Claro. y dice Javier, no sé cómo le dice. No, mentira, Karina. Karina. Entra Karina Con y el dice, teléfono. un segundo, Javier, un segundo. Está Diana por teléfono con alguien en línea. No miramos, Majul, Rossi y yo, decimos, es el Papa. Lo tenés que atender ahora, le dice Diana. Mondino, lo tenés que atender ahora. Milei se puso nervioso, se puso blanco. ¿Qué Te llama el Papa, te ponemos. Sí. No había asumido además todo. Lo ¿Qué te cortamos la parece? nota. El día lo atendió, posterior al triunfo fue. Habló 10 minutos, hablaron muy bien. Yo fui testigo de esa charla. Yo solo lo escuchaba a Milei, no lo escuchaba a Francisco, obviamente. Se puso nervioso, balbuceó un poco, pero la verdad que fue bastante cordial por lo que yo vi. Y después sí, es lo que vos decís, que el Papa lo recibe en Roma. No, y desde que nosotros reiteramos también la invitación, él siempre dijo, mi obstáculo es la salud. Y Claro. dicho está, digo, Sí, está claro. fue eso. Previo, yo no me voy a poner a hacer análisis de por qué vino o no vino. Lo que sí creo también es que, bueno, el Papa Francisco también dijo en su momento, Argentina me tuvo 70 años, ahora soy Sí, parte, soy la cabeza de una iglesia universal. Pero también es cierto Y lo de que hecho, se perdón, llaman- termino con esto. Sí. Espera que estamos- Las visitas al continente africano, las visitas a Asia, digo, ha logrado una expansión del evangelio impresionante. Sí. Digo, la obra de Francisco en África y en Asia, por ejemplo, Corea del Sur, donde hay explosión de vocaciones, es impresionante. Digo, ¿Me dejás? Está tu jefe de gabinete, está el jefe de gabinete, Franco, 2 segundos, lo saludamos rápido. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Johnny, ¿cómo estás? Acá estamos con Sotelo. Bueno, ¿qué te pasa con la Sí, muerte? lo estaba escuchando a Nahuel, la verdad que muy acertado lo que dice, ¿no? Que recuerda lo que dijo el Papa, me tuvieron 70 años y ahora lo tengo que compartir con el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué me pasa? Yo la verdad que tenía una relación desde chico con Bergoglio, desde que estaba en el colegio, ¿no? Entonces era el padre Bergoglio, todavía no ordenado sacerdote. Y a partir de ahí tuve muchos momentos de mi vida en que me fue encontrando con él en distintas circunstancias, ¿no? Cuando él se ordenó sacerdote, cuando fue provincial más joven de los jesuitas en la Argentina, tenía 30 y pico de años cuando fue provincial, yo estaba en la Universidad de El Salvador estudiando Derecho. Después fue obispo y arzobispo de Buenos Aires y yo lo traté mucho, porque yo estaba a la vuelta en el Banco Provincia, así que y después lo visité 3 veces en Roma, una de ellas con el presidente Milei, que fuimos a una reunión que fue impresionante. La verdad que no solo el afecto y la cordialidad que mostró Francisco con el presidente, sino cómo nos recibió a todos, ¿no? Él recibía a los argentinos de una manera muy porteña, ¿no? Muy de toda su vida, del barrio de Flores, de hincha de fútbol, Sí. no, era una persona muy carismática, ¿no? Guillermo, Claramente. ¿fue el argentino más importante de la historia? Sin duda, sin Sin duda. No hay comparación, digamos, no, es incomparable. Él
yo diría, jugaba en otra liga, Bergoglio, ¿no? Era otra cosa, era un ser humano extraordinario y una persona que, como bien se decía recién, ¿no? Pertenecía al mundo. Y él cambió la Iglesia Católica, ¿no? La acercó al pueblo, a los fieles, su manera sencilla, humilde de vivir. Yo recuerdo tanta anécdota de él, ¿no? Desde los famosos zapatos que hoy se mencionan varias veces, con los que se fue y su valijita a Roma, y nunca más volvió porque lo hicieron papa, ¿no? Desde aquellas reuniones con seminarios que hacía con los obispos en Roma, que después fueron cardenales y que finalmente lo terminaron eligiendo, ¿no? O sea, tantas anécdotas de Bergoglio y su humildad, esto de que el hecho de que siendo cardenal viajara a Roma en clase economy, los aviones, y no en business, ¿no? Cosas extraordinarias, ¿no? De un hombre humilde de corazón y grande de espíritu, ¿no? Dejá preguntarle algo a Guillermo Morando, ¿cómo te va? Obviamente no tenés la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero te voy a preguntar qué te gustaría que pase a vos. Hay todo un debate en el mundo sobre si la Iglesia va a un modelo más conservador o va a seguir la línea de lo que era la de Francisco. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Que se mantengan las ideas que tenía Francisco o que en esta, si querés, nueva onda que hay en el mundo se vuelva un poco más conservadora la Iglesia? No, a mí me gustaría que la Iglesia fuera la Iglesia de Francisco, ¿no? Que él cumplió un rol en su vida, un rol espiritual, un rol de acercarse a los más humildes, y yo quisiera tener esa iglesia, ¿no? Una iglesia que se acerca a la gente, que se abre. Que el legado siga. Sí, que el legado siga. Yo creo que él nos legó eso, más allá de la nostalgia que sentimos por su partida. Él dejó una tarea enorme que tiene que continuarse, ¿no? Y te hago la última. ¿Y por qué te pensás que no vino a la Argentina? Acá estábamos discutiendo eso. ¿Fallamos nosotros? ¿Falló él? ¿Las dos cosas? ¿Qué pasó? Los escuchaba con mucha atención. Yo creo que uno tal vez preferiría quedarse con lo que dijo Nahuel recién, que lo que le faltaba era salud, como él alguna vez lo expresó. Yo creo que también él se debió sentir como la posibilidad de generar un punto de discordia entre los argentinos, y eso ya es un poco responsabilidad nuestra, ¿no? Que no hemos sido capaces de mostrar por lo menos un pueblo unido en eso, ¿no? O sea, no solamente es la Argentina campeón mundial de fútbol, sino la Argentina que tuvo un papa ante miles de millones de personas en el mundo y ante miles de millones de católicos en el mundo. Entonces, eso que tal vez nos distingue a los argentinos en muchas cosas, no alcanzó, sin embargo, para unirnos como pueblo en una invitación conjunta a Francisco para que nos visite. Una pena, porque es un punto de la historia del que no se vuelve, ¿no? Pero un recuerdo y un sentimiento enorme. Gracias, Guillermo, como siempre. Un abrazo enorme. Chao, Johnny. Gracias a todos. Saludos a toda la mesa. Gracias por estar. Guillermo Franco, es un día muy importante. ¿Cómo será el entierro de Francisco? Estamos, les recuerdo, con Rodolfo Vera Calderón, gran amigo, periodista especializado en realeza, en monarquía. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María, la mayor de Roma. Será inhumado. Inhumado. Perdón que corrija. ¿La palabra no es enterrado? Bueno, no, me gusta que me corrija. No ¿Por es qué? enterrado porque no habrá tierra. No bajo tierra. Ah, perfecto. O sea, no habrá tierra arriba de él ni estará bajo Pero es debajo tierra. de la iglesia, ¿no? Porque había una... Debajo del nivel de, la digamos, iglesia, del claro. piso, sí. Como lo Isabel II o como pasa con los reyes de España que van al pudridero y van a un sótano, ¿no? Se prevé que será, bueno, la misa exequial el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro. Sí. Se calculan 200 delegaciones extranjeras, 70 jefes de Estado y Mira. 10 reyes, monarcas, bueno, jefes de casas reales. Ajá. Yo estuve comparando con el funeral y más o menos para darme una idea de Juan Pablo II, ¿no? En ese momento fueron 3 millones de fieles los que desfilaron por la basílica para despedirlo. Me estás jodiendo. Y 300.000 personas en la Plaza de San Pedro. por eso. 3 millones de personas. 3 fueron. millones de personas Claro, desfilaron. No tomamos dimensión. ¿no? Claro, no, tal cual. Claro, Qué eso fue Juan Pablo locura. II, que fue un papa, bueno... Muy popular. Sabemos que Carlos Wojtyla fue un muy popular, el papa viajero, que bueno, que
digamos, Papa acercó muchísimo a Y la... 104 viajes tuvo Juan Pablo II. Ah, más Claro. que... 104 mucho, el doble. viajes. Mucho más, sí, Exactamente. fue- Pero bueno, ¿cuántos Benedicto años? tuvo Doble. 25, Pero estuvo o sea, claro. Tuvo mucho más, sí, Claro, porque tuvo creo que él mucho más llegó en el tiempo. 79 como... Claro, Sí, sí, claro. tuvo más tiempo, pero bueno, también es eso. Sí, no, y un papa que empezó a, bueno, a llevar la iglesia al mundo y no viceversa, ¿no? Claro. Bueno, vuelvo a lo mismo, vuelvo Hoy confirmó que va Trump, de hecho, que había dudas. Sí, fue un ida y de vuelta a la Casa sí, Trump, Blanca a ver, porque Trump no a puede la no ir. mañana, a la mañana había dicho el presidente no tiene previsto ningún viaje funerario. A la mañana Sí, ni bien se conoció la noticia. Se Hace un apuraron. ratito Donald Trump. Sí, pero es... Pero bueno, a ver, lógicamente, aparte, ¿no? Vance, G.D. Vance, Exacto. se hizo católico en el 2019. El vicepresidente. El vicepresidente. Estuvo el domingo sí. con el Papa. Claro, estuvo conmigo con el Papa y bueno, yo creo que sería muy torpe por parte de Claro. Trump no ir a Más si una... quieren meter un papa, ¿no? Ahora te voy a preguntar Claro, qué porque van a ahora hacer Meter con un el Papa. papa. Teniendo Mirá en con la cuenta los naturaleza números. que lo decís. Bueno. Trump quiere meter un Papa. Estoy Bueno, mintiendo. el camarlengo es norteamericano. Tiene un candidato. Claro, nacido en nunca Irlanda. hubo un papa Bueno, norteamericano. ahora ¿no? que En el está comité de cardenales va a haber un Bueno, lío interesante. no creo en la que pase, elección. pero ahora vamos a hablar del Tema cónclave conservador. que puede pasar. Bueno, y eso es el día 26, sábado, por lo que es, bueno, obviamente no ha salido digamos, el cronograma oficial, pero es lo que se prevé, y que a la 1 de la tarde sea inhumado en la Basílica Santa María Pero Mayores. teniendo en cuenta, digo, que Y ahí Juan empiezan los Pablo- 9 días, el novenario de misas, para que después se abra el cónclave. El conclave. Teniendo en cuenta que a Juan Pablo II lo despidieron 3 millones de personas, como dijiste, Sí. y teniendo en cuenta que un poco el mensaje de Francisco era parecido, esto de la apertura de la iglesia, ¿se puede esperar un número parecido o similar o mayor? Sí, tal yo vez? diría que incluso parecido mayor. A ver, ¿no? Esto a las 7 de la mañana se abrirá la basílica para que a partir del miércoles. Claro. Se abrirá a las 7 de la mañana y se cerrará a las 7 de la noche. sea, sí. O sea que estamos hablando 12 horas. Movimiento para millones de Movimiento- personas. Sí, para Además, millones de pensá que cuando el personas. Papa viaja, y no pueden. cuando hacen un evento afuera y el Papa viaja, van 1 millón y medio. Claro, Claro. Sería normal que Y vayan acá 3 millones de ahí. no para la gente. La gente, No, la por gente eso. tiene que circular, no puede Claro. parar, no puede hacer Podemos ver fotos. mientras sigue hablando Rodolfo, el Papa hablando de la muerte, es fuertísimo. La nota se la hace Daniel Haddad con Haddad, en sí. Info. Hay dos partes, si querés poner la primera sobre Pon la piel de todo. gallina. Es muy fuerte el Papa diciendo qué va a suceder al instante después de la muerte. A ver, dale. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Recontra fuerte, ¿no? Bueno, que el Papa se le diga... cumplió en cierto sentido porque Claro. Debió venir, así vos. sucedió cuando estaba durmiendo, ¿no? Es cierto que se despertó y tuvo todas las insuficiencias, pero fue mientras estaba durmiendo en cierto sentido. Y nos morimos y qué pasa, esa famosa La gran pregunta que Novarecio. hace Novarecio. Claro, mirá. bueno, Horacio. Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice, ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Bueno, y lo que hubo es el famoso uso político, ¿no? De Francisco, que lo venimos debatiendo. Yo creo que hoy tampoco era el día para lo que vimos recién, ¿no? De una masa enardecida, ni siquiera una masa, un grupito de gente que fue a agredir a Victoria Villarruel ahí en la Basílica de Flores. También hoy muchos lo despiden con lágrimas y palabras dulces, pero son los mismos que años atrás decían jefe de la oposición, basura,
fascista. Hoy la escuchaba, por ejemplo, a Estela de Carlotto. Estela de Carlotto diciendo palabras muy lindas, como que era un hermanito menor el Papa, mira. Hola Estela, buen día, ¿cómo estás? Y muy triste, muy triste, porque si bien era casi una realidad lo que estamos viviendo, la esperanza siempre estaba presente, y como él tenía esa fuerza de vivir, lo demostró. Pero bueno, para mí ha sido una noticia tristísima. Tenía esperanza de poder verlo en cuanto él estuviera bien y ir allá a abrazarlo, porque lo sentía como un hermano, mi hermano menor, y así como era, yo lo trataba, ¿no? Con esa confianza de la hermana mayor. Uno quiere creer en la evolución del ser humano y todo esto, qué sé yo. También uno recuerda que en 2013 la misma gente decía, poneme por favor, Bergoglio representa a la iglesia que oscureció la historia del país. Qué sé yo, la gente puede cambiar. Vos acordate, por ahí hay que refrescar la memoria, cuando Bergoglio fue ungido papa, digamos, el kirchnerismo estaba explotado de bronca. Sí, de hecho, el comunicado que emite oficialmente Cristina era un comunicado recontra frío, diciendo, bueno... ¿Vos no tenés la cartita por ahí? Sí, la podemos ver, yo si quieren se los leo, pero... La verdad que es... y recuerdo muy bien, Luqui, que cuando Cristina en un acto habla por primera vez de Bergoglio ya como Papa Francisco, no habla de un Papa argentino, sino latinoamericano. Claro. Sí. Y incluso hubo abucheo, ¿no? Claro, y era un vínculo. Incluso sí. Hay un diario en particular, Página 12, que se dedicó durante mucho tiempo a... Berbisky. Bueno, y en particular, tanto es así, incluso yo hay una anécdota que cuentan, la cuenta Aldo Dusevich, que escribió el libro Salvados por Francisco, que cuenta la otra versión de cómo Francisco ayudó a mucha gente en la dictadura que era perseguida por la dictadura militar, y que en 2005, cuando muere Juan Pablo II, Francisco era uno de los candidatos junto con Ratzinger, que termina siendo el Papa Benedicto XVI, y apareció en el cónclave, en esta reunión de cardenales, una información que circulaba, lo acusan al monseñor Héctor Aguirre de haber hecho llegar esa información. Una carpetita. Al Vaticano, una especie de carpeta contra Francisco por la denuncia que había hecho Berbisky a propósito de, acusando a Francisco de colaboracionista en la dictadura. En función de lo que hablábamos antes, fíjate como el Papa, creo que está la foto, no sé si la vas a usar vos, se juntó con la Cámpora, se sacó una foto. Sí, ahora vamos a ver todo. Siempre estuvo dispuesto a ponerlo otra vez. Puedo agregar algo muy cortito a lo que decía Manu. Francisco ayudó a tantas personas durante la dictadura, que una de ellas es una mujer que se llama Alicia Oliveira, ustedes la recordarán, es defensora, por supuesto, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, también una de las fundadoras del SOELT. Esta mujer fue clave para reconstruir la relación entre Cristina y el Papa después de todas las críticas. Ella, por supuesto, Eduardo Valdés, pero ella tuvo un rol fundamental, fue una de las primeras personas que viajó en esa comitiva de 2013, Cristina yendo al Vaticano a presenciar la asunción de Francisco. Digo, fíjense cómo Francisco la ayuda durante la dictadura y ella termina siendo clave para reconstruir el vínculo entre ellos. Hoy dijo Kicillof que está muy triste porque el Papa representa un antagonista del pensamiento reaccionario de derecha a nivel planetario. A ver, dale. Bueno, una pena enorme porque obviamente, bueno, en mi caso particular había entablado una relación con él, pero creo que en el caso más general de todo un sector, por lo menos de la Argentina, no dudo que mayoritario, el hecho de que haya hoy fallecido el Papa significa una pérdida grandísima en varias dimensiones. En primer lugar, creo que lo que está ocurriendo ya no a nivel nacional, que bueno, de lo que hablamos permanentemente, pero a nivel planetario, en materia ideológica, de posicionamientos, a nivel de resurgimiento de un pensamiento reaccionario, retrógrado, de ultraderecha, que va contra muchísimos aspectos de cuestiones que muchos considerábamos que ya estaban establecidas. Bueno. Está bien el tono y me parece grato que Kicillof... Me parece que a mí lo que me duele es que olviden cómo lo maltrataron. Cómo fue maltratado el Papa, no el Papa, Bergoglio antes de ser Papa, y ya después de ser Papa bajaron mucho. Dame a Cristina enojadísima con Jorge Mario Bergoglio porque había criticado, ¿se acuerdan? La ley de matrimonio igualitario. Como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires había dicho que no le parecía bien 2010. Y Cristina salió a acusarlo de una manera bestial, mirá. Pero lo que más me preocupa es el tono en el cual se discuten estas cosas, invocando cuestiones
así de demonio, de la guerra, escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. Me imagino a Rolando yendo a conquistar el Santo Sepulcro. La verdad que creo que esto no es bueno. No es bueno porque nos plantea como sociedad un lugar en el que creo que nadie quiere tener. Todos estamos dispuestos a debatir, a discutir, a disentir, pero hacerlo en un marco de racionalidad, sin estigmatizar al otro porque piensa diferente. Bueno, se suma Victoria Morales Gorleri. Victoria, ¿cómo te va? Buenas noches, muy cercana al Papa. Hoy te vi compungida, presidente del Consejo de los Derechos del Niño y Adolescentes acá en la Ciudad de Buenos Aires. Estabas muy emocionada. Emocionada, triste, lógicamente, ¿no? Muy emocionada. ¿Qué te pasa con la muerte del Papa? Y mucho dolor de perderlo entre nosotros. Creo que el rumbo que él estaba marcando en nuestra iglesia, y no solo en la iglesia, sino también con un mensaje claro a la humanidad toda, a la política, a la sociedad en general. Bueno, es muy duro saber que ya no va a estar, pero también con alegría. ¿Por qué? Porque creo que él dejó un legado que ojalá todos continuemos, o muchos sí lo vamos a continuar, pero creo que Dios le regaló al mundo a un líder espiritual sin precedentes, a un líder para todo el mundo, no solo para los creyentes, sino que deja un mensaje a la humanidad muy profundo, ¿no? Tal vez una hoja de ruta, si uno mira la Fratelli Tutti, por ejemplo, me parece que es una hoja de ruta verdaderamente para muchos de los dolores de nuestra sociedad. No hablo solo de Argentina, sino del mundo. Les quiero preguntar a todos qué es lo que viene ahora, ¿no? Porque ahora se abre una época, obviamente, para despedir a Francisco, y cuando terminen el funeral, las exequias, viene la sucesión, viene el cónclave. Poneme, por favor, si se puede venir o no. Ya se está hablando del Papa Negro, se está hablando del Papa ultraconservador. Vamos con los principales candidatos a ocupar la silla de Pedro. Según lo que cuenta Edward Pending, que es uno de los máximos especialistas sobre el Vaticano, mirá, ahí se pregunta a la producción, ¿se viene un Papa ultraconservador? Sí. A ver, Gonza, querido, ¿qué...? No, a ver, primero hay que leerlo en la óptica del mundo en el que vivimos. Un mundo en el que está entrando indudablemente en una nueva fase, impulsado por Donald Trump, impulsado por las nuevas relaciones comerciales, impulsados por los regionalismos. Y esto también hago referencia al sudeste asiático, por ejemplo, hago referencia al continente africano, que cada vez más toma un rol preponderante en el G20, en las negociaciones bilaterales, en el mundo entero. Entonces hay que leerlo también en esa óptica. Y en segundo lugar, la pregunta, lo que decíamos recién, ¿seguirá por la línea del Papa Francisco, esta línea progresista, más reformista, o volverá tal vez a un perfil más conservador? Se sabe que muchas de las políticas que adoptó Papa Francisco internamente hacia los más conservadores decían, bueno, pará, nosotros te apoyamos, pero no te pedíamos tanto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se presume que puede haber un giro y que no se van a por la cantidad de también de cardenales que responden digamos, a esa idea conservadora, exacto, moderada. Pero no dicen que el 80% de los que lo eligen... Bueno, y ahí está otra cuestión, ¿no? Exactamente, el 80% de los cardenales que van a votar fueron seleccionados exactamente por el mismo Papa. Pero eso no te garantiza nada. No te garantiza nada. No te garantiza nada porque muchos vienen... Pasó con Juan Pablo, que puso a su gente y terminó... Vienen de Kenia, por ahí las realidades son totalmente distintas. También provienen de una idiosincrasia de cada país. Hay una particularidad, Gonza, en esta nueva conformación de este grupo de cardenales, es que son de todos los continentes. Es decir, es un gran interrogante cómo van a votar. Ahora te voy a preguntar nombres. ¿Para qué me llama Martín González de la Casa de Bergoglio acá en la Argentina? Ahora te pregunto nombres de los posibles sucesores. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Johnny? Buenas noches. Sí, estamos aquí en la calle Membrillar al 500, aquí en Flores, en el barrio de Jorge Bergoglio, en el barrio de Papa Francisco, y esto es lo que está ocurriendo en lo que fue su casa. Durante todo el día la gente fue pasando y fue transformando el frente de la casa en este pequeño santuario, en este sitio de despedida, con las velas, con las estampitas, con los ramos de flores, cualquier manera que la gente pudo encontrar para dejar su mensaje, para de alguna manera también canalizar esa tristeza, ese dolor por la pérdida, se ha vuelto
esto que ustedes están viendo aquí en el frente. Esta es la segunda vivienda de Bergoglio. Él nació muy poquitos metros de este lugar, en la calle Varela, también aquí en el barrio de Flores. Pero claro, la gente lo tiene muy identificado a este sitio. De hecho, la casa tiene una placa que lo identifica como la vivienda del Papa Francisco, y por eso es que se ha transformado en esto. Fíjate que hay algunas velas que ya han ardido, que ya se han derretido, que se han extinto, pero se van renovando casi, te diría que constantemente, por gente que simplemente pasa. Hay gente que va, deja la vela y se va. Ofrenda, este gesto. Exactamente, exactamente. Y que, te digo que esto lo contábamos recién y me llamó mucho la atención, cómo de pronto este lugar, que para los vecinos es una casa, se transforma casi que en un lugar santo. Recién la gente por ahí ponía la mano en la placa que puso el gobierno de la ciudad, que identifica este sitio como la casa del Papa Francisco, y hace una oración en esa placa como si estuviera tocando alguna imagen sagrada. Bueno, en eso se ha transformado este sitio también a lo largo de todo el día, con estas flores, con estas cartas, con estas velas que fue dejando la gente y que la va transformando en una especie de pequeño santuario y que marca el paso de la vida de Jorge Bergoglio por aquí, por el barrio de Flores. Bien, Martín, ya vuelvo, gracias. Bueno, ahora sí, los nombres, Gonza. Sí. Matteo Zuppi, arranquemos por ahí, italiano. A ver, partamos de la base que los nombres son nombres que fueron girando hoy también la prensa internacional. Con Brunos de temprano estábamos viendo también. Matteo Zuppi es tal vez el italiano que más chances tenga, un hombre de 69 años, ligado también al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, se lo considera parte de este reformismo. Y tiene un discurso muy parecido al del Papa, ¿no? Siempre vinculado a los pobres. Y es el titular de la conferencia episcopal italiana, ¿no? Entonces tiene el peso italiano también como para encarar tal vez este nuevo pontificado. El húngaro, a ver. Erdo, húngaro, conservador, rápido, 72 ¿no? años. De nombre todavía. Europeo. Este candidato tiene un mensaje muy marcado en contra de la homosexualidad. Pero muy marcado. Conservador, muy conservador. Conservador muy fuerte, sí. Ok. Este es el filipino. Sí. Luis Antonio Tagle. Acá decíamos, no nueva región, tal vez argentino. Algo que no ha sucedido hasta el momento. ¿Cómo? Tiene nombre argentino el filipino. Sí, sí. Español. Y era cercano. No tiene ninguna vinculación con el continente latinoamericano. También progresista. Prefecto de la evangelización el filipino. ¿Ah, sí? Sí. Progresista y también con un discurso muy parecido al de Francisco en cuanto a las críticas a la pobreza mundial. Muy carismático, multicultural, un hombre muy abierto de cabeza. Bueno, este es el filipino. Avancemos ahora a el ganés, Peter Turkson. Este hombre, perdón que interrumpa, a mí me gusta y me sorprende que lo nombren en el buen sentido, porque es un hombre muy ligado a la agenda del cambio climático, es un hombre muy ligado al medio ambiente, que realmente protege lo que son los ecosistemas y está muy involucrado en esa agenda, lo cual habla de un legado al Papa Francisco. Sabemos que incluso tiene una encíclica que fue bastardeado por todos los lobbies y ya sabemos lo que pasó. Y bueno, me parece que además de ser africano, el que tenga esta agenda, es mi favorito. Bueno, es tu favorito, es tu prefe. Y acá aparece este nombre, el candidato de Trump, dicen algunos. No sé. Difícil. A ver, muchos destierran la posibilidad de que haya un norteamericano al frente de la Santa Sede. Imagínense la cabeza de Donald Trump en la Casa Blanca, festejando, descorchando, pidiéndose McDonald's por todos lados. Creo que también. Estados Unidos no es un país católico. Exactamente, hay distintos tipos de cristianos, ¿no? Es un país protestante. Realmente exacto, el católico apostólico romano, inclusive el propio Trump y J.D. Vance también, ¿no? Que en el 2019... Vance se hizo católico. Exactamente. Pero casado con una india. Claro. Así que no tiene tal vez, pero bueno, muchos destierran que haya una posibilidad de pero hay algo interesante con ese personaje, que es que si bien sus chances de ser sumo pontífice, papa, no son tan altas, podría ser usado como para tener una gran influencia en el resto de los cardenales que sí votan, no llevarlo hacia el lado, por supuesto, de lo que quiere Trump, por lo menos de lo que a mí me dicen. Si bien él no tiene muchas chances de llegar, sí podría tener fuerte influencia en el resto. Bueno, a ver, el siguiente es... el italiano, este es el secretario, este es hombre de Francisco, sí, ¿no? hay una realidad, es el canciller del Papa Francisco. Históricamente ningún secretario de Estado del Vaticano fue luego electo Papa. A ver, nunca había habido un argentino hasta que lo fue el Papa Francisco, no quiere decir que eso no lo sea. Claro. Pero es la figura diplomática de la Cancillería, del Vaticano,
el más moderado, si se quiere todo, porque fue el que tuvo que negociar con Putin, con Zelensky, con Cuba, con Estados Unidos, con la FARC, con Colombia. Se lo ve con un perfil moderado. ¿Para vos es el candidato más probable? Viste que siempre hay uno que ponen todas las fichas. No, el primer italiano tal vez lo sea, y junto con el que apoya. Este es el Guillermo Franco del Papa Francisco, el más rosquero, ¿no? Lo digo bien. Bueno, y este es Abelín el francés, pero poneme el que viene, y con este quiero cerrar. Robert Sara, atención con este nombre que estuvo circulando en las redes. Más viralizado, ¿no? Sí. Es realmente muy conservador. Están todos los libertarios amigos de Sotelo. Puede pasar, se va a dar. Polariza constantemente los temas. Sí, se parece. Sí, claro. Lo están pidiendo los libertarios. Están pidiendo los libertarios. ¿Puede ser, Gonza? Sí, pensé que le preguntabas a Sotelo si los libertarios están están puede darse, ahora lo vamos a escuchar. Sí, lógicamente, pero bueno, obviamente también encarna esta línea más extremista, tal vez el conservadurismo, que sería una vuelta atrás bastante fuerte lo que es la... Sería el primer papa negro de la historia. Creo que lo tenemos. A ver, vamos a escuchar al señor Robert Sara. Europa ha renunciado a sus orígenes, Occidente va a morir si seguimos así. Mirá. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu l'essence de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Oui, beaucoup de signes. Pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Bueno, anima a decir, Johnny, por lo menos en esta frase. En todo lo que dijo. Por lo menos en esta frase está a la derecha hasta de Milei, porque la frase de Milei en Davos, ¿se acuerdan ustedes? Era es mucho decir. Occidente está en peligro, él ya directamente lo sentencia. Occidente va a morir. Qué duro que estás, mano. Está en peligro. Claro. No tengan duda que lamentablemente Occidente está en peligro. Bueno, a ver si querés opinar de esto y te No, primero que no lo tomo como un ultraconservador como lo han puesto. Digo, es más, está un moderado, ¿te parece? Claro. No sé si es moderado o no, pero digo, lo que está diciendo ahí no noto nada que sea erróneo. Es un diagnóstico es sentido común. Certero, que Occidente está siendo invadido. Si alguien lee a Sara, se va a dar cuenta que es sentido común y que incluso lo que ha escrito hace muchos años hoy se está dando. ¿Este es como el candidato que les gusta a los libertarios o es solo de redes? Yo creo que hoy... yo creo que hoy no podemos hablar de no le hagas la gran Macri que tiró Hillary Clinton y después... Lo que sí te digo es que como católico practicante te digo que para nosotros el próximo papa obviamente es elegido mediante el Espíritu Santo. Digo, podemos hacer un montón política, no hay nada, claro. Pero Francisco nunca hubiera hablado de invasión, hubiera hablado de inclusión. Está bien, pero cada persona es distinta. Digo, el Papa Francisco es muy distinto al Cardenal Sara, gracias a Dios, como hay muchísimas voces dentro de la Iglesia, que incluso hay algunos pensadores, como Fulton Sheen, que dice que la Iglesia es un corazón. Se expande y se retrae. Se expande para salir a expandir el Evangelio y se retrae dentro de la doctrina, digo. O sea, a veces esa posibilidad que pueda volver a un conservadurismo más fuerte, más cerrado. Yo creo que hoy hay que esperar estos días, hay que esperar el cónclave y por supuesto que actúe el Espíritu Santo. Bueno, gracias Nahuel. Muchas gracias. Un placer que haya venido el secretario de culto en un día tan importante. Cumpliste, gracias. Está por viajar, así que... me llama Gustavo Tudio desde la Catedral. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Johnny, buenas noches. Y la catedral ha cerrado hace algunos minutos, pero mucha gente, muchos fieles todavía siguen llegando prendiendo sus velitas. Y te aseguro, estuve recorriendo las parroquias de aquí del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires y esta imagen que están viendo ahora de esas velitas, de esa imagen, se repite en todas las parroquias, en San Francisco, en San Ignacio. Muchísimos fieles que vienen a venerar al Papa Francisco. Me quedé con la frase de uno que me decía: siempre el Papa nos pidió que rezáramos por él, ahora le voy a rezar al Papa. Para que interceda ante Dios. A ver, gente que sigue llegando, perdón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola. Muy bien. ¿Por qué le pasa por el corazón
ante la muerte del Papa? Y la verdad que una tristeza profunda como católica, es algo inesperado porque si bien uno sabía que él estaba en un proceso de recuperación, pero nunca que se fuera tan pronto, o sea, una pérdida irreparable para los católicos. ¿Qué significó para vos personalmente? Uy, mucho, como católica mucho. Fue un papa argentino, fue lo máximo. Sí, mucho. Muchas gracias. ¿Para vos? ¿Cómo estás viviendo este momento? No estaba escuchando, no te alcancé a escuchar. ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Por qué has venido aquí a la catedral? Bueno, en realidad de casualidad cruzamos porque no somos de acá, venimos de Entre Ríos. Y me acerqué porque Francisco es un personaje muy particular, muy fuerte para el mundo, para los argentinos, muy controversial su figura. Los que lo defienden, digamos, incondicionalmente, los que lo defenestran. Sí. Y en el medio un ser humano que trató y logró muchos cambios y demostrar que se puede vivir la humildad. Aunque el entorno de la masonería ahí adentro no lo dejó hacer muchas cosas. Y me produce una gran tristeza, no por él, porque él volvió al Padre. Los que somos católicos, apostólicos, romanos, y sabemos que venimos a esta vida para transitarle y volver al Padre, por él me siento feliz. Pero tengo una tristeza muy grande porque es un signo de los últimos tiempos. En el año jubilar es un signo. Y ahora sí que se viene la división de la iglesia y la masonería al frente totalmente. Ojalá que no. Muchas gracias. Para cerrar, sí, fuerte, ¿no? El testimonio. Pero para cerrar, muchos me decían lo siguiente, ¿no? A ver, él se dio el lujo ayer, Johnny, de dar la bendición Urbi et Orbi, que se da muy pocas veces en el año. La más importante es la del domingo de Pascua. Bendijo a la ciudad de Roma, bendijo a todo el mundo, se subió al papamóvil, paseó por allí un poco, saludó a su gente, se despidió de alguna manera, llegó a su departamento de 40 metros cuadrados, nunca durmió en el Palacio Apostólico, digo, no fue un príncipe de la iglesia, ni muchísimo menos, y murió allí quedándose dormido. Llegó al cielo de esa manera, como él lo quería, estando activo, estando presente, sin sufrir. Está en un lugar mucho mejor para el cristianismo, obviamente, el querido Papa Francisco. Gracias, Gustavo. Espectacular la cobertura. Victoria, ¿qué pensás de lo que decía recién Gustavo, lo que decía la señora, ¿no? Fue como una despedida lo de ayer. No sé si él ya sabía lo que iba a pasar, pero... Eso es un misterio, pero sí, obvio. Claramente fue irse un domingo de Pascua. Parece que, viste, que él tenía eso, dar hasta la última puntada, ¿no? Todo, por supuesto, con la iluminación del Espíritu Santo en ese proceso. Y no solo eso, sino que también un día antes fue a visitar a los presos, ¿sí? Como estaba, ¿no? Él fue, ahí decía el tema de que la iglesia a veces está en su doctrina y a veces... Y yo creo que es erróneo eso en el sentido de que Francisco marcó una doctrina, una nueva doctrina. Una apertura. ¿No? De una iglesia en salida, de una iglesia hacia el mundo, hacia sus fieles y hacia los no fieles. ¿No? Creo que Francisco nos volvió al Evangelio. Mirá cómo lo despidió el mundo, por favor. Poneme la revista Time, Trump, famosos como hasta Lali Espósito, hoy en la Argentina hablaron de Francisco. Ahí está la tapa de Time. Trump diciendo, era un buen hombre, trabajaba duro, amaba al mundo. A ver, Donald Trump. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Mañana todo suspendido, me estaba diciendo recién. Suspendía toda la agenda legislativa, tanto en el Senado, se plegó Villarruel, o el Senado en realidad, al duelo presidencial, al duelo que rige para toda la administración pública.
Lo único que va a haber mañana en diputados sí es una sesión en homenaje al Papa Francisco. Estaba previsto que mañana sea esa interpelación. Esperemos que sea un homenaje Franco. de verdad y no se un homenaje empiecen a tirar. fue pedida la sesión por Eduardo Valdés, de relación muy fluida además con el Papa. claro. Fue embajador en la Santa Ex embajador. Obviamente fue quien pidió la sesión. Una sesión de homenaje, dicen mañana se va a dar Lo de todo. ficha limpia, el juez está suspendido también, ¿te pasaron eso? Está suspendido el Senado y está suspendido lo que va a ser mañana la convocatoria a Caputo y a Francos en diputados para responder por el caso Ojo con Libra. ficha limpia, porque se supone que se trata o la semana que viene o la otra, también por un tema político, están manejando. Una cosa que te quiero mostrar. Viste que en los streaming no se suele hablar de actualidad, es más canchero. Hasta en un momento Lali Espósito dijo, chicos, entiendo que acá nos venimos a divertir, pero tenemos que parar la pelota y darnos cuenta que se murió el Papa, mira. Un día muy particular, yo quiero decir esto también. Sí. Yo me levanté re triste hoy, bueno, como toda la Argentina, como todo el mundo. Sí. Así que más allá de chiste y pasarla bien, que es lo que ustedes hacen, que hacemos No. todos, que es entretenimiento, que mañana, ¿verdad? Qué día histórico. Sí, no lo habíamos mencionado. No quiero dejar de mencionarlo porque me parece que mucha gente que nos está viendo se está distrayendo de una noticia de mierda. Y bueno, falleció nuestro Papa, chicos, Papa argentino, un capo, un zarpado, Y un distinto en ese lugar. un distinto total, ha dicho cosas muy importantes dentro de la iglesia para cambiar el mundo y la vida de un montón de gente a la que esas cosas que él decía la ayudaban a tener un mejor lugar en sus sociedades. Un recontracapo. Sí, o sea, creo que excede cualquier creencia en particular o cualquier religión en particular. Nos representó de una forma... El respeto por ese tipo, no más allá de su investidura, que obviamente el respeto por esa persona... Un tipo de San Lorenzo, un argentino, el argentino más importante del mundo, de la historia, muy zarpado. No, y que sobre todo liderando una organización históricamente con matices conservadores, logró dar mensajes muy disruptivos en los últimos años y meterse para tratar de hacer el mundo un lugar más justo. Y hacer también un cambio de paradigma, digo, con la iglesia y la comunidad LGTB. O sea, hubo una cosa también muy disruptiva que ayudó Su huella muchísimo. es muy zarpada y nosotros como buenos argentinos que nos encanta abrazar claro. La verdad que es nuestro Papa, nuestro adorado Papa, así que, bueno, nada. Y nos representó de una forma muy humilde y muy zarpado. Muy zarpado a nivel mundial. Pero hay que respetar. Totalmente. Es lo que nos Exactamente. falta. Hay que respetar las diferencias y es lo que nos falta. No, y sobre todo, más allá de las diferencias, enaltecer lo que es. Y el Sí, chabón, eso seguro. o sea, este hombre maravilloso fue nuestro Papa argentino representándonos en el mundo, excediendo cualquier tipo de charla que podemos tener, o quién es más ateo, quién más no. a la cuestión de... Sí, obvio. creo no creer. También, Su siempre. existencia ha sido muy importante en el mundo para muchísima gente. Qué cosa, ¿no? Qué día especial hoy. Bueno, mientras Lali hablaba, yo me preguntaba recién por qué recién ahora lo lloran, después de haberle hecho la vida prácticamente imposible, ¿no? Algunos de estos muchachos que tengo por acá a mi izquierda. ¿Por qué? Está bien, ahora lo lloramos todos, estamos tristes, pero... Por ejemplo, Clarín 2013. Estela de Carlotto. Bergoglio representa a la iglesia que oscureció la historia del país. Eve de Bonafini. 2007. La basura va toda junta. Macri y Bergoglio. Bergoglio y Macri son de la misma raza, son fascismo, son la vuelta de la dictadura. ¿Qué sé yo? Cintia García, una periodista afín al kirchnerismo. ¿Cuánto tiempo tardará la Iglesia Católica en pedir perdón por haber elegido a Bergoglio Papa? Como mínimo, durante la dictadura fue cómplice. Florencia Saintout, que hoy es funcionaria de cultura de Kicillof, un papa de derecha, no podrá con el avance nuestro americano. Carlos Raimundi, diputado nacional kirchnerista. Bergoglio Papa, ojalá me equivoque, pero no me gusta. Además, Agustina Canfer, que era la segunda dama de Argentina en ese momento, la novia del vicepresidente Vudú, no me pone contenta. No me llena de orgullo, no. Luis Delía, 2013. Francisco es América Latina lo que Juan Pablo II fue la Unión Soviética. El nuevo intento del imperio para destruir la unidad latinoamericana. Página 12, el día que nombraron a Bergoglio como papa. Dios mío, Bergoglio es el nuevo papa. Fue denunciado por complicidad con la dictadura militar. Mantuvo una relación conflictiva con los gobiernos kirchneristas. Tenaz opositor al matrimonio igualitario. No lo quería ni un poco, pero ni un poco. Lo trataban de basura, fascista, cómplice de la dictadura, amigo de Clarín, jefe de la oposición. Recuerdo que en el programa 678, esta misma periodista García lo acusó a Bergoglio de callar sobre el robo de bebés en la dictadura. Mira. Todo el día estuve preguntándome
cómo ver a Bergoglio, cómo ver la designación de Jorge Bergoglio, que ahora es Francisco, y tal vez esa nueva nominación, ojalá le haga ejercer un buen papado para la feligresía católica, con todo respeto, pero Jorge Bergoglio supo ser un político. Pero además, cuando él está declarando en el juicio a la ESMA por los sacerdotes Llorio y Jalix, le preguntan si sabía de la apropiación de niños, del plan sistemático de robo de bebés, y Bergoglio dice que se había enterado en Democracia hacía 10 o 15 años. Esa información la tuvo Bergoglio en 1977. Él hizo silencio sobre esa situación. Esto está testimoniado en los juicios del plan sistemático de apropiación de bebés. Bueno, esta misma gente ahora habla de Francisco como el mejor papa de la historia. Te digo lo que escuché hoy. El mejor papa, el papa de los pobres, el papa jesuita, el papa de los gays, el papa del tercer mundo, el papa peronista, el papa del subdesarrollo, el pastor que olía oveja, el argentino más importante, el mejor de los nuestros, único y repetible, no habrá otro igual, el papa que rompió el molde. Cuánta hipocresía, cuánto cinismo, cuánto farsante suelto, muchachos. Yo te recuerdo, y recuerdo perfectamente que había un cura kirchnerista, Eduardo de la Serna, que llegó a decir, apenas lo nombraron a Bergoglio, que tenía responsabilidad en la desaparición de 2 curas en la ESMA. Mirá. Jorge Bergoglio, nuevo sumo pontífice. ¿Qué significa esto para usted, Eduardo? Para decirlo como se dice popularmente, una buena y una mala. Empiezo por la mala porque soy optimista y quiero terminar con la buena. Es su pasado. Su pasado me refiero como provincial de los jesuitas, su responsabilidad en la desaparición de 2 curas jesuitas que estuvieron en la Escuela Mecánica de la Armada, su responsabilidad en la desaparición de 2 curas jesuitas. No es fuerte. Por eso siempre decimos acá, no hay que dejarse psicopatear por esta gente. Estuvieron 10 años machacando, hablando peste de Bergoglio y ahora están pidiendo que lo canonicen y lo declaren San Francisco. Les doy más contexto rápidamente. ¿Qué pasó? 2010 se votó ley de matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurrió? El entonces arzobispo Bergoglio dijo que era una movida del diablo. Estaba muy enojado. ¿Qué pasó? Inmediatamente el matrimonio Kirchner salió furioso con los tapones de punta y dijeron esto, mira. Es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales, ¿no? No, yo creo que la Argentina debe dejar definitivamente visiones discriminatorias y oscurantistas. Lamento el carril que le han dado algunos a este tema, pero yo tengo una absoluta tranquilidad de conciencia de haber votado a favor del matrimonio igualitario. Lo recontra odiaban, lo maltrataban. Incluso Néstor Kirchner llegó a decir en 2008, guerra con el campo, que Bergoglio era el verdadero jefe de la oposición. Creo que tenemos el textual. La frase exacta fue, Bergoglio es el jefe espiritual de la oposición política. Hasta que un día, bueno, lo nombraron papa y Cristina tuvo que retroceder en chancletas. Mirá. Quiero decirles que con estas inauguraciones de ayer, de cuando recorríamos, me enteré hoy que en la provincia de Formosa, a ver, gobernador Infran, confírmeme, habían declarado de interés público el cultivo de amaranto. ¿Es cierto que en las escuelas de amaranto? ¿Es cierto? Es cierto, mirá vos, un adelantado. Yo descubrí el amaranto antes que, después que usted, gobernador, que lo declararon de interés público en los colegios de Formosa. Me parece muy bueno y realmente estamos muy contentos con todo lo que hemos lanzado ayer. También hoy es un día, y no puedo dejar de mencionarlo, y no quiero dejar de mencionarlo. Hoy también es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica y que le deseamos, de corazón, a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción
que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los... Tengo dos cosas para decir. Lo del amaranto, que es muy importante, y después también que eligieron a Francisco Papa. Eso es secundario. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Esto fue en 2013 en Tecnópolis. El público kirchnerista abucheó a Francisco y Cristina lo dejó correr. ¿Por qué? Bueno, porque no soportaba otro argentino más importante que ella. No es muy difícil el análisis. El delirio de la megalomanía. ¿Qué pasó después? Se dieron cuenta que no garpaba pegarle al Papa. Entonces lo empezaron a usar políticamente. Y un día, primero, le arrebataron una foto con Insaurralde para la campaña de 2013. Mirá qué jovencito. Insaurralde. Y otro día la cámpora se fue a Roma y dijo, che, al final me cae bien, es un rockstar. La Roque, Otavi, Guado de Pedro, Zanini, Santoro, allá arriba, mirá. Santoro, Julián Domínguez, Zanini acá. Y después incluso algunos corruptos como Milagro Sala intentaron pegarse a Francisco para lavar su imagen. Por eso digo que estamos ante impostores de la moral. Yo no les creo nada. Ahora, yendo al punto central, y con esto cierro, seguramente lo que más nos duela es perder a Francisco sin que haya visitado nuestro país, la Argentina. Porque viajó, mirá, 47 viajes, visitó 66 países, estuvo 20 veces en Europa, 14 en Asia, 7 en América Latina, 4 en África, 2 en América del Norte, 1 en Oceanía. Visitó casi todos los países de las 3 Américas, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú, etc. Pero no pisó la Argentina. ¿Por qué? No tengo idea. Nunca lo sabremos. Duele en el alma. No lo cuidamos, no lo supimos cuidar, no lo quisimos cuidar, no sé. No sabemos, ni idea. Lo que sí sabemos es que fue el argentino más importante de la historia y el más usado de la historia. El más usado de la historia. Y lo mismo que hoy lo lloran son aquellos que lo trataban de ser la peor lacra de Argentina. Así que cuidado, porque de una mentira nace una duda, de una duda nace la desconfianza, de la desconfianza nace la distancia y de la distancia nace el olvido. ¿Y sabes qué? Prohibido olvidar. Hoy más que nunca, prohibido olvidar. Estamos frente a verdaderos impostores. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Cortaste el pelo. Me prodigé, le puedo decir. Sí, José. Por favor, a ver. Gracias. Gracias por venir. Vos que sos médico, Dios te bendiga. Bueno, cambia, todo cambia. Victoria, gracias por venir. Reflexión mini final de 5 segundos que quieras decir. Ojalá dejemos de usar a nuestros referentes y sobre todo una figura como la de Francisco políticamente, todas las fuerzas políticas. Totalmente. Y que nos conectemos con su mensaje y continuemos su legado. Gracias. Rodolfo, querido, gracias por venir. Por favor. Mensaje final. Mensaje final, que veremos un funeral distinto, un funeral austero, sin catafalco, un funeral en el que Francisco tendrá hasta el último momento ese mensaje de paz, de conciliación, pero más que nada de humildad, que para mí ese es el gran Francisco que me llevo en el corazón. Gracias a ambos. Se quedan los muchachos, se quedan Bruno, Lucas, que estaba muy atento, recién me hacía unos comentarios, y Manu, y vamos ya al pase con Diego Seyman, ¿te parece? Me parece perfecto. Ya venimos, dale, rápidamente. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Johnny, ¿cómo va? Acá estamos, día movido y conmocionado para todos.
Bueno, conmocionados, esto podía ocurrir, pero son esas cosas que uno sabe que pueden ocurrir o vos observás el proceso, se veía desmejorado en su salud, pero claramente cuando uno se noticia del fallecimiento de un papa, ese papa es argentino, es conmocionante y te obliga también a alejarte de la figura como si fuera el cuadro de un museo y a intentar explorar y ver en perspectiva un papado de un papa argentino. Claro, y sobre todo tratar de alejarse de la grieta. Francisco fue hasta hoy el líder de 1.200 millones de personas. Entonces, si bien están todas las miserias locales, como decimos siempre, que recién describíamos algunas, de los muchachos de siempre, bueno, no perder de vista que no era nada fácil manejar un Estado, como era el Vaticano, manejar poder, manejar un banco y ser nada menos que el hombre más importante de la institución más antigua del planeta, ¿no? Pero vamos al lugar común que de algún modo intentó desterrar Francisco, que es el Vaticano lleno de oro, que tantas veces hemos escuchado. Esta idea de modificar el modo en que el Vaticano y el papado era percibido por gran parte de la población, incluso de los católicos, y llevar el papado misionando a la gente, no la gente hacia el papado, sino a la inversa, ¿no? Bueno, esto fue un eje fundamental del papado de Francisco. ¿Lo logró? Bueno, él ordenó... En parte sí, a ver... No, que yo recuerdo muy bien cuando él llega, por supuesto, a iniciar su gestión como Papa Francisco, una de las primeras medidas que toma es ordenar una auditoría sobre el Banco del Vaticano, sobre el que había muchísimas sospechas de corrupción, de hechos irregulares. Batilix. De hecho, a ver... De hecho, no, ¿te acordás los Batilix? En 2023, el Tribunal del Vaticano termina condenando a un ex cardenal quien compró una propiedad en Londres usando 300 millones de euros del Banco del Vaticano. Hasta la llegada del Papa Francisco, por lo menos, había una serie de irregularidades muy grandes y no había mucho control sobre esa plata que entraba, por supuesto, en gran medida con donaciones. En estos últimos años se ha instalado un sistema que tiene que ver con verificar a dónde va esa plata, que no solamente es para el funcionamiento del Vaticano, sino también para obras. Él buscaba transparentar esos números. A mí lo que me dicen es... logró hacer todo lo que pudo, pero falta mucho, digamos. Ahí hay una falta de control importante. Me parece, chicos, que hay que poner, que hasta le diría algo que va a sonar polémico, que hermana al Papa Francisco con Milei. Tiene el mérito de haber puesto en agenda temas que se, digamos, decían por lo bajo y él los puso arriba de la mesa. Miren, el tema de darle la comunión a los divorciados. Algo que nadie podía entender. Claro. ¿En qué cabeza podía entender que una persona divorciada no podía comulgar? Segundo, el tema de los casos de pedofilia en la Iglesia Católica. Tapadísimo, ¿no? Tapadísimos. Él los puso y los escrachó públicamente a un Instauró montón. Gonza la tolerancia cero a los abusos sexuales y le dio protección a aquellos cardenales que básico, los puedan denunciar. Algo que debería ser básico, que hasta ahora no pasaba. Pero que no pasaba, claro. Digo, que yo bueno, y la unión civil a homosexuales, que es una cosa que era inexplicable a esta altura de la humanidad y dolorosísima. Fue por momentos ambiguo. ¿Recuerdan aquella entrevista en el avión donde él daba como conferencia de prensa en el avión y le preguntaron y él dijo yo no veo nada malo o qué tendría de malo? Después fue menos claro, pero después se terminó de consolidar esta idea de matrimonio, no usemos la palabra, no hay matrimonio gay, porque matrimonio tenemos que preservarla para la unión religiosa, pero no está mal la unión civil. Fue todo un avance. El tema del matrimonio igualitario en la Argentina generó la segunda gran grieta, si querés, con los que... La primera fue la cuestión del campo, política. La segunda gran grieta que se despertó con la Argentina fue esa. Él le había dicho que el matrimonio igualitario era una movida del diablo. ¿Te acordás? Es cierto. Eso Cristina lo usó, estaba enojadísima, recién repasamos algún segmento diciendo cómo puede ser. Néstor Kirchner todavía, que lo votó como diputado en vida, salió muy duro y a él era Bergoglio en ese momento, recordar a la gente. Él era y algunos dicen, si no hubiera tenido esa posición, nunca hubiera estado en la final para ser papa. Exacto. ¿Entendés? Si en ese momento él se jugaba a favor del matrimonio igualitario, no iba a tener los votos para salir papa posteriormente en 2000. Pero ya como papa relativiza, ya como papa se pone en una posición más flexible. Pero y algo que me parece que está bueno destacarlo,
es también la apertura al ecumenismo, ¿no? Sobre todo a la comunidad judía. Sí. Digo, la imagen del Papa Francisco besando y rezando en el Muro de los Lamentos, con un rabino atrás acompañándolo, o el abrazo y el beso con una autoridad de la iglesia musulmana, a mí realmente me parecieron gestos, como católico incluso lo digo, que hacía rato se venían pidiendo. No tiene nada de malo ser de religiones diferentes, y esto creo que Bergoglio lo expresó muy bien. Sí, coincido. Y después quedará para días posteriores los enojos que a todos nos causaba, o a muchos de nosotros, esas recepciones a personas que uno diría, ¿por qué? No hay derecho de admisión. ¿Sabés lo que está pasando en la Argentina? Ya estoy pensando en una, mirá. Sin ahorrarle la vida. Pusimos algunas fotos. Nosotros pusimos a Milagro Sala. Qué sé yo, a los Moyano, la Cámpora, pero sobre todo los que tenían causas de corrupción, algún sindicalista. Pasa que si vos te pones a pensar que la Cámpora y todo el gobierno del kirchnerismo al principio lo hizo tanto bullying y después aparecía una foto con él. Bueno, era raro. Es medio raro, digamos. Y eso habla bien del Papa, que él recibió hasta lo que los más criticaron, digamos. Pero bueno, uno en este momento tiene que dejarlo entre paréntesis. Los comentarios sobre el famoso gas pimienta importado, ¿se acuerdan con la precisión? Sí. Y me dicen que usaron gas para el año pasado, ya era gobierno Milei. Yo creo que todo esto hay que ponerlo entre paréntesis e intentar hacer una evaluación de un papado, que es algo tantos talles más grandes que los problemas domésticos nuestros. Otra liga. Una sola cosa, así como el Papa perdonó, entre comillas, a todo el bullying que le hizo al kirchnerismo, también a Milei. Milei fue durísimo antes de ser presidente, durísimo. El maligno y otras cosas más, que era un imbécil, no sé qué cosa. Y el Papa lo recibió y le hizo así en el pelo, dijo, te cortaste el pelo. Te cortaste el pelo. Vos contaste cuando lo llamó, digamos, había una buena onda ahí. Bueno, yo contaba antes que yo vi el llamado. Yo le estaba haciendo una nota para otro canal con Majul y Rossi y de golpe paran la nota y dice, es el Papa. Y le dice, tenés que hablar con el Papa. Y Milei se puso blanco. Bueno, fue una de las pocas tábulas rasas de Milei. Con Patricia Bullrich fue una, con el Papa fue. Debe haber habido un par más, pero después... con China, una tabula rasa. Tiene que estar en una escala grande para la tabula rasa, pero si no, no ocurre, básicamente. A Spert lo perdonó después de haber estado con la reta. Es verdad. Se puede. Pero son tabulas rasas convenientes, digamos. Obvio. De China si no le sirve. Estaba bien. ¿Qué pensás, Lu? No, bueno, el carácter argentino del Papa hace que tenga dos escalas de mirada desde este país. Una que minimiza de alguna manera su alcance global, porque lo sentimos demasiado cerca y muy protagonista de la política argentina. Y otra desde el exterior. Si uno ve los medios del exterior, por ejemplo, en Estados Unidos hay figuras muy destacadas, por ejemplo, Biden del Partido Demócrata, son católicas y profesaban una fuerte admiración, sobre todo por ese costado muy social, muy vinculado con el discurso de la justicia social por parte del Papa. Entonces me parece que la mirada a la distancia, el Papa se engrandece. En la cortedad de la mirada argentina, que lo ubica en un escenario político determinado con una fuerte polarización, esos rasgos ecuménicos del Papa empiezan a tener tonos grises, por supuesto, ¿no? Te puedo agregar algo, no es del Papa, es cómo lo usaron al Papa. Por ejemplo, hoy Alberto Fernández escribió una nota de opinión. Hace una nota en Infobae y pone que en la última Navidad, cuando en Argentina los medios lo crucificaron, lo cancelaban socialmente, el espíritu... Le estaba preguntando Pero a una Alberto fuente... Fernández se está subiendo a todos los caballos que andan dando vueltas para volver a la cena. Lo que yo digo es que usan al Papa para lavar. Está bien, ahí lo usó Alberto Fernández. Alberto Fernández que le puso a su hijo Francisco, recordemos. Es verdad, me había olvidado. Se lo llevó a Francisco. No, y te agrego un dato de Alberto Fernández. Recién estaba consultando una fuente. No descarta Alberto Fernández ir al velatorio. Al velatorio de... ¿Pero puede salir del país, Alberto? De hecho, tengo entendido que tiene que pedir permiso. Que va a pedir autorización en la justicia, o lo está analizando. Se lo va a pedir. Hay que ver si efectivamente... A ver, primero hay que ver si efectivamente Alberto pide autorización para ir a Europa, y hay que ver después si la justicia lo autoriza a viajar. Alberto, que no sale del departamento hace 6 meses, va a ir. Líderes argentinos irán también. Milei va. Ahí me están convenciendo que Milei viaja el jueves o el viernes. Están viendo
jueves o viernes. Están esperando porque dice que quiere ir cuando vayan todos los jefes de Estado, quiere ir con la comitiva global. Pero mira esto, Gonza, ya cambió un poco el calendario del Congreso. ¿Qué se suspendió? Bueno, mañana se cayó la sesión en la cual iban a interpelarlo a Guillermo Francos. Y va a ser histórico. La última vez que hubo interpelación a un ministro fue Domingo Felipe Cavallo hace 30 años por el tema del correo. Y se suspendió también, todo pasa para la semana que viene, el emplazamiento de la comisión investigadora, el día miércoles. Bueno, el jueves estaba en el Senado lo de ficha limpia. Todavía no también, está confirmado, mañana lo definen. Qué lástima lo de ficha limpia. Igual yo creo que ficha limpia se pasa porque además tiene que ser como un golpe político para el gobierno y en este escenario se va. No, es que me parece que no da, ¿no? No está el panorama para ver discusiones de chiquitaje nacional mientras están velando un papa argentino, ¿no? Está toda la política en punto muerto hasta que termine todo el... Claro. Y se suspendieron la campaña en la ciudad, ¿no? La campaña, sí, porque hoy, Macri mañana. suspendió, Adorni suspendió, hoy iba a haber una caminata. Milei iba a acompañar a Adorni en una caminata y va a haber una entrevista a esta hora, de hecho, que no... Con el Gordo Dan. Exactamente. Claro. En un canal de Todo stream. suspendido. Mañana estaba previsto el Congreso bonaerense de la Libertad Avanza con presencia de Milei, también suspendido. Es que no, está bien que suspendan. Pero por creo que, no sé si Manu sabe, creo que estaban viendo si viajaba Papa Adorni. argentino. Chicos, gracias. Seguimos mañana.